Pasamos de una categoría, pues que sabemos que una de las favoritas, los amigos del podcast de Joe, cositas que nos molestan. Yo aquí traigo una carretilla, Joe. Entonces, yo solamente te digo que empiece, pero creo que esta voy a romper. La Dale, primera que no vas a dale, empezar, tú ves unas dos o tres, porque traigo dale, muchas. dale. Y te la paso. Entonces aquí voy. Primero, obviamente al inicio nos muestran, ¿no? Al padre Lancaster Marine en el desierto de Irak, ¿cierto? En unas excavaciones. Te pasa un gentío por una excavación, ¿no? Yo aún, Sí, 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 aunque sí, fuera sí. auspiciada por el gobierno, ¿sí? Parecía el inicio de una película de Indiana Jones. Bueno, el tema es que nos dan ese inicio para que veamos el amuleto de la estatuilla que desentierran, ¿no? ¿Sí? Que Ujú. parece ser el demonio Pazuzu. Sí. Pazuzu. Entonces, lo que no nos muestran, digamos, es cómo diablos Pazuzu llegó de Irak en toda la casa de Georgetown, Washington, D.C., digamos, donde estaban Chris y Reagan. Entonces, ¿cómo llegó Pazuzu? O sea, obviamente, digamos, pues, o sea, ¿no? Podemos asumir, digamos, que estaba siguiendo, no sé, al padre Merrin, tenían su cuentito, ¿cierto? Pero cuando llega Merrin, digamos, entonces Pazuzu dice, no, Merrin, ¿sí? Yo Pero tengo entonces, algo relacionado con eso. bueno, Ahora voy a... un temita. Bueno, Sí, sí, sí. la otra. Eh, la escena cuando Chris McNeil estaba filmando la película, ¿cierto? Muestran al padre Carras entre el público. Hay como una Sí, risa ahí toda fake. sí. ¿Sí? Una sonrisa, vamos a decirlo así. Como se estaba riendo de la conversación que él estaba teniendo con el director. Pero en la distancia en la que estaban yo era imposible que le escuchara lo que estaban hablando. Exacto. Y más con un gentío, que Más tú con sabes que un la gente está gentío, ¿sí? hablando y todo ese tema. ¿Ok? Entonces eso siempre me ha molestado. O sea, sí, o sea, no sé. En esa misma línea, cuando Chris va caminando, digamos, a su casa y pasa frente a una iglesia, ella ve, digamos, entonces el padre Carras hablando con un clérigo y ella logra escuchar la conversación y estaba lejísimos. También. Entonces, esta es la película, hablando de The Conversation, yo, la conversación con Jim Hackman, esta es la película Los superdotados Auditivo. del auditivo, ¿sí? Porque entonces el personaje de Jim Hackman se hubiera quedado sin trabajo en esta película. Tengo más, pero te la voy a pasar a ver qué traes tú. A ver. Ok, yo también tengo varias aquí. A ver. A ver, ¿por qué el ático de la casa, no? Que cuando está, no, Chris sube a ver todo el tema del ruido. Con el checheral que había ahí, ¿no? Que tú sabes, todavía cualquier cantidad de cosas allá arriba. Sí, total. ¿Cómo tú me decís que si no tiene luz eléctrica? Que tiene que subir con una vela o con una linterna. ¿Cómo, o sea, si tienes que mover cosas ahí arriba, ¿cómo haces? O sea, pones una guaricha, como se le dice aquí, una linterna, no sé, o sea, es Sí. como absurdo, ¿no? Si tienes un lugar que es un depósito, eso tiene que estar iluminado con luz eléctrica. Y Y esa no era de, una, no y era de una paso casucha, yo, era una casa, ¿no? Una casa, sí, sí, una casa bien, una casa muy bien. claro. Sí, una de las cosas que siempre me molesta de la película de terror es eso, somos que como en el sótano, en el ático, nunca la luz funciona. Entonces nunca van. Y como dices tú, tenían un montón de chécheres allá arriba, ¿cierto? Entonces son cosas que tú debes, digamos, o sea, pues no, acá en la casa yo tengo un lugar donde pongo las cosas y yo Claro, entro ahí con un cierta depósito. frecuencia. ¿No? Cualquier persona que tiene un depósito o un lugar de almacenaje tiene que tenerlo iluminado porque si vas a mudar cosas, eso tiene que estar iluminado. Exacto. O si vas a buscar algo, digamos, específico, o sea, Exacto. O siempre me ha sea, molestado eso eso. es Buen punto. ridículo. Otra cosa, lo tocamos en antes, entonces yo no sé, quiero escuchar tu opinión. Yo no sé si eso fue a propósito o fue mera casualidad, pero ¿por qué el demonio tenía acento británico y no, Eso siempre me ha molestado. estadounidense? Siempre me ha molestado. Lo único, la única excusa que se me ocurre a mí es que era el capitán este. ¿Cómo era? Y No me sí, acuerdo. sí, sí, está bien, pero, o sea, O ¿no? sea, No, o obviamente, quieres poner como a los británicos como los malos, o sea, es ¿no? que eso es lo que te iba a decir. O sea, siempre los villanos son británicos, el acento británico para los estadounidenses. Y el más ¿No? jerk de la película era el director, que era británico también. Exactamente, sí. Sí. Entonces, pues, Ese- hay un tema para los que no saben, obviamente, digamos, pues no, Estados Unidos se independizó de Inglaterra. Y entonces, o sea, por mucho tiempo los británicos se referían a los estadounidenses como los colonos. Entonces Ujú. era muy de moda, digamos, incluso todavía hoy por hoy hay los villanos, digamos, británicos, ¿sí? ¿Cómo se llama? El de Die Hard, ¿cierto? Alan Rickman, sí, Alan Alan Rickman. Rickman, o sea, Anthony Hopkins. O Sí, sea, los británicos siempre hacen los mejores villanos y su acento ayuda mucho también, aunque no siempre usan el acento británico. exacto. Otra cosa, a ver, esto siempre me ha llamado la atención.
¿qué impedía? O sea, ¿cuál es el requisito de la posesión? ¿Eso tiene un requisito? O sea, porque, o sea, qué impedía que Pazuzu, una vez que Carras se matara, volver a poseer a Regan? ¿A qué impide eso? O sea, ¿desde cuándo la regla es que si se mata el poseído, ya pues el espíritu ya dice, no, ya listo, me morí? O sea, Sí, sí. sí, me fui con Carras, se murió, vuelvo para la otra. O sea, sí, ella se le pegó, ella no se le pegó tampoco con ningún contacto, se le pegó de la nada. Ajá, es cierto. Entonces, ¿por qué no puede regresar? Y hablando de reglas, yo se me acaba de venir una a la cabeza ahora que tú mencionabas eso. Y es, ok, ¿qué le dijo? Yo lo mencioné hace un momento, Carras a Chris McNeil cuando ella le preguntó de exorcismo. ¿Qué le dijo él a ella? ¿Cuál fue la respuesta de él? No me Que para acuerdo. un exorcismo que tenía que remontarse al siglo ¿qué? Ah, sí, el siglo XVI. Siglo XVI, que él llevaba no sé cuánto tiempo. Y de repente le dijo, no, pero es que las reglas para el exorcismo son las siguientes. ¿Cómo te sabes las reglas si no hacen uno del siglo XVI? ¿Sí? No, entonces, o sea, no, que es que, ¿cómo se llama? Que se requieren de muchos pasos y Sí, muchas sí, sí, sí. autorizaciones. ¿Tú cómo sabes si no has visto nunca uno? ¿Y cómo sabes si del siglo XVI nunca se ha hecho uno? Estaba pensando en eso ahorita que hablaste de reglas. Sí, bueno. A ver, otra. Cuando Chris le pregunta a Jack, ¿no? El tema ese, pues, de que cuando está en el rodaje, ella le pregunta, dice que por qué iba a pasar esto en la escena, y el director de la película dice, yo no sé, eso hay que preguntarle al escritor. O sea, ¿cómo el director de una película no va a saber responderle a un actor por qué pasa una cosa? O sea, el director, eso, aunque reescribas el guión ese día, el director tiene que estar clarito de eso. No, el tipo dice, no, no, eso hay que preguntarle al tipo, y el tipo está, yo no sé, o sea, desde cuando el guionista es la máxima autoridad en un set. Bueno, ahí se nota porque William Peter Blatty, bueno, Blatty era el apellido que estaba buscando hace un momento. Él sale en la escena también como un productor ahí. Y imagino que él escribió ese diálogo, ¿sí? Porque dándose importancia. Bueno, pero, o sea, es imposible que el director no sepa contestarle a un actor por qué algo en una escena que va a filmar en ese momento. O sea, el director, ¿cómo no va a saber por qué está pasando cosas en la película? Eso es totalmente ridículo. Y la última que tengo, que era lo que más o menos mencionaste antes, toda esta coincidencia, o sea, que te muestran a Merrick en Irak al principio, ¿no? Y entonces, ¿no? Encuentra la estatua de Pazuzu, todo ese tema. Entonces, justo Pazuzu es el que se le mete a Reagan, y justo los padres, cuando están recomendando, dicen, bueno, ¿a quién podemos poner para el exorcismo? Oh, a Merrin. O sea, qué Mary. casualidad que Merrin, y justo era el que vio a Pazuzu allá, y justo Pazuzu, y entonces, justo él fue el que llamaron de los 200 millones de padres que puede haber en el planeta. Justo el que había encontrado a Pazuzu en Irak fue justo el que lo pusieron. No, esa es demasiada coincidencia para mí. Lo que pasa es que el último exorcismo había sido en el siglo XVI y Mary tenía la edad. Sí, debe ser. ¿Qué más, Joe? Ya esa es la última que traigo. Bueno, ok, yo tengo algunas más. Creo que los fanáticos de la película no van a odiar. Bueno, cuando Chris ve que la cama está temblando con Reagan encima, en vez de bajarla a la cama, ella se sube. Entonces yo, Exacto. ¿qué O estaba esperando? Que La como que misma el Reagan, peso hiciera que la cama dejara moverse. Yo no entendí eso. la misma Reagan, bájate de la cama. Si ya se había bajado cuando se fue a dormir con la mamá, Bueno, ¿por qué no se bajó? la otra que me molesta yo es como esa escenita que mencioné hace un momento cuando el tipo que llega a la casa de Chris a decirle que Brooke había muerto. ¿Te acuerdas? Ah, Entonces el tipo llega, le pregunta, ¿no has escuchado? No, no sabes. Y luego le da la noticia sin ningún asco, ¿cierto? Sabiendo porque había algo sí, entre ellos. Y sí. cogió brisa, fue por hit and run, ¿cierto? O sea, uno dice, oye, llegan a la casa y manteniendo, o sea, te sientas con ella, sí, trata como de darle, no sé, alivio a la persona, pero el Sí, el tipo, tipo, pai, no estoy. adiós. Bueno, hablando de Sharon, la niñera, yo, o sea, ¿dónde se marcan, digamos, entonces, pues como los límites de hasta dónde llega una niñera, ¿cierto?
Porque el tema, vamos, de ser niñera de Reagan es una cosa, ser niñera de Pazuzu, brother. Sí, hasta ahí llegaron mis Sí, responsabilidades. yo no, yo no sé, puede que Chris haya sido una actriz famosa, todo lo que tú quieras, que pagara bien, pero yo creo que hay límites, ¿cierto? Que uno no cruza. Y todavía al final, no, yo hubiera, Sí, se quedó ¿sabes hasta el qué? final. Bye bye, o hasta el final estuvo, ¿sí? Bueno, otra que me molesta, Joe, el gentío que se reunió en el lugar donde quedó el padre Carras en tan poco tiempo es casi imposible, Joe. ¿Cierto? O sea, Washington DC es una ciudad grande, después te llegó Sí. la patrulla policial de ambulancia en tiempo récord, bro, sí, o sea, entonces no, tampoco. Bueno, un par más. Esta, te quería preguntar de tú qué opinas, diciendo, los cristianos, esta sí fue de los cristianos, ¿ok? Se molestaron porque Carras fue poseído brevemente al final de la película, como tú mencionaste, ¿sí? Dijeron que ningún demonio, o sea, es decir, el diablo, puede morar donde se encuentra el Espíritu Santo, o sea, es decir, Dios. Si Carras era un hijo de Dios, tenía el Espíritu Santo dentro de sí y no podía haber sido poseído. ¿Qué opinas de eso? Pero volvemos con las reglas de la posesión. Eso Los quién ha cristianos, te estoy establecido diciendo. esas reglas. O sea, Los cristianos, pero sí, pero tiene sentido la queja o no. y puede tener todo el sentido, pero no quiere decir que sea cierto. Ok, bueno, esto lo mencioné también al final del episodio del Conjuro, Joe, donde también hubo una posesión, ¿cierto? Después de haber estado poseída y tener todas las marcas por las laceraciones del crucifijo en la cara y lo demás, al final Regan no tiene ni una cicatriz ni nada, bro. Entonces, la regla que es que cuando sale el demonio todo regresa a la normalidad, se regenera toda la piel, como el Sí, tema. exacto. Yo creo que tenía que rever, pero yo sí creo que tenía ciertas cicatrices y creo que las tenía como tipo maquilladitas y eso. Sí creo que las tenía. Tengo Bueno, que ponerme a ver yo no se las detenidamente, vi. pero sí creo que las tenía. Pero eran proporcionalmente a lo dañada que estaba, era nada, ¿entiendes? Bueno, yo tengo un par más y sé que estamos contra el reloj, pero no importa, te voy a hacer la pregunta, ¿ok? Entonces, la pregunta mía es, ¿pudieron haber presentado cargos contra Reagan por asesinato? Y primero que todo, en tu opinión, debieron hacer, Pero es que digamos que no había una prueba contundente, ¿no? pues yo, o sea, no había más nada en la habitación. El teniente Kinderman Sí, está bien, dice pero eso todo. en un juzgado tú llegas a eso, o sea, y qué niña de 12 años puede reventar a la cabeza un tipo, o sea, se cae en cualquier juicio. Bueno, un dato en cuanto a eso, en el libro de William Peter Blatty, se da a entender que cuando Burke se queda solo en la casa cuidando a Reagan, parece que trató como de aprovecharse de ella y ahí se justificaría el tema. Pero Ok, la película no menciona nada de eso, aunque sí explicaría qué hacía él en la habitación de Reagan. claro. Y la última, yo, la grande, ¿ok? Esta yo pensé que tú le ibas a mencionar, me sorprendió mucho que no la mencionaras. Al final, digamos, cuando estaba el padre Dyer, sí, que llegó, digamos, a rondar la casa de Chris McNeil antes de hablar con Kinderman, se nota a leguas, digamos, que la ventana de donde saltó el padre Carra está bastante lejos de las escaleras, ¿sí? O sea, vimos en esa toma final. Entonces era imposible que a esa distancia una persona que salta desde la ventana vaya a dar hasta las escaleras para rodar hasta abajo. Necesitaría de una catapulta o de un trampolín, en mi opinión. Entonces, ¿a ti no te molestó eso yo? Pues, o sea, porque estaba en Mira la que no ventana, le paré bola porque no, 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 no estaba bien reparé en ver lejos. esa parte, pero no sé, hay que ver si pues Pazuzu le dio más fortaleza para brincar, qué sé yo. Se lo puso a volar, Sí, exacto. a Sí, planear ahí. voló la niña, él podía volar también. Bueno, algo más yo. Eso es todo. O que para los fanáticos del Exorcista no se emboleten, simplemente son cosas en las que uno repara cuando ve una película muchas veces y la ve muchas veces porque la disfruta. Así que, por favor, nos dicen en la sección de comentarios si ustedes tienen algo más, cositas que les molestaron sobre el Exorcista. Gracias por ver este video. Necesito que me hagan un favor. Quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima.